Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 23 de febrero del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré del análisis de error y de incertidumbre. Igual dividiremos la plática en dos partes, primero análisis de error, después análisis de certidumbre. En cuanto al análisis del error, hablaremos del concepto general, de los tipos de errores, de la diferencia entre exactitud y precisión y los indicadores estadísticos del error. En cuanto al concepto general del error, si entramos a la Real Academia Española y preguntamos qué o cuál es la definición del error, nos dice que es un concepto equivocado o juicio falso, que es una acción desacertada o equivocada, cosa hecha erradamente, vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe que anula el acto judicial si afecta a lo esencial de él o de su objeto. Esto es en cuanto a situaciones legales. Recuerden que la metrología tiene que ver tanto situaciones físicas, que tiene que ver con medir, que es comparar algo con un patrón preestablecido, como la metrología es la acción que se tiene que llevar para cumplir la normatividad. Y en cuanto a la normatividad, pues es lo que está vinculado hacia los reglamentos, hacia las leyes que se dirimen en los juicios. Entonces, sí está muy relacionado lo que es el error con la parte jurídica. Y la quinta acepción es la diferencia entre el valor medido o calculado y el real, que este es lo que más se utiliza para la parte de metrología, la diferencia entre el valor medido o calculado y el valor real. Como vemos en la pantalla, un error puede ser que queremos estar exactamente en el centro del blanco, en tiro con arco, y la flecha pues no va a estar exactamente en el centro del blanco, y ese valor verdadero que es el centro contra donde cayó la flecha va a ser el error, porque es una acción desacertada o equivocada. En cuanto a lo que es el error de medición, es la diferencia entre el valor medido XM y el valor verdadero o referencia XV. Entonces, el error E es igual a XM menos XV. Como se ve en la imagen, si yo tengo un valor medido de 8.2 milímetros, como se ve que usamos un calibrador Vernier digital, y el valor de referencia que se esperaba, porque se obtuvo de un metro patrón, esta pequeña diagonal amarilla, obtenida de un submúltiplo del metro patrón, nos dice que era de 10 milímetros. Entonces, como solamente medimos 8.2 milímetros, la diferencia o el error es menos 1.8 milímetros. Entonces, en la práctica, el valor verdadero absoluto es desconocido. Por ello se emplea un valor convencionalmente verdadero obtenido de patrones o instrumentos de calibración, como nuestra barrita amarilla es un submúltiplo del instrumento patrón de un metro. El análisis de error busca identificar fuentes de desviación, evaluar precisión y exactitud, que más al rato veremos la diferencia entre uno y otro, y mejorar la calidad del proceso de medición. La calidad en el proceso de medición es acorde a lo que es el ISO 9000 o ya ISO 9001, en donde son las calidades de proceso propiamente, y uno de esos procesos es el de medir, de comprar algo con un patrón preestablecido. Entonces, si vamos a dedicarnos a la metrología, debemos cumplir con el estándar ISO 9001, que en otros videos hablaremos de ellos. En cuanto a los tipos de errores, el primero son los errores sistemáticos. Se repiten de manera constante o predecible. Su origen típico es
descalibración del instrumento. Entonces, como les decía en el video anterior, si yo tengo aquí un voltmetro analógico y mido un voltaje, como aquí se ve que se está midiendo 5 volts, pero cuando se regresa, que dejo de medir, ya no llega exactamente al cero. Entonces queda un poquito arriba del cero, entonces eso, voltaje que ya tiene de origen, que no estamos midiendo nada, sistemáticamente se le va a tener que estar aumentando al valor que estamos midiendo. Un ejemplo más entendible es cuando tenemos una cinta métrica que a todos nos ha pasado, que pues deben de empezar de 0 centímetros. Sin embargo, se nos rompe un pedazo y entonces, pues ya para más fácil no empezamos de 0 y empezamos de 10. Entonces, si yo mido aquí 13, pues no es 13, le tengo que descontar ese 10 porque estoy empezando a partir de 10 y no estoy midiendo 13, realmente estoy midiendo 3. 13 menos 10 son los 3 centímetros que siempre voy a estar quitándole esos 10 centímetros por mi error sistemático. La otro error sistemático es el sesgo del operador, que uno de ellos principalmente es el error de paralaje, que en vez de estar midiendo de frente hacia el instrumento de medición, estamos viendo en un ángulo inclinado hacia el instrumento de medición. Y esos son errores que se pueden corregir, como calibrando el instrumento de medición, obviamente volviendo a sustituir este flexómetro por uno nuevo, o evitando el error de paralaje, siempre viendo de frente al instrumento de medición. También hay influencias ambientales, que vamos a ver más adelante, principalmente el de la temperatura. Sabemos que con mayor calor, mayor temperatura, los cuerpos se dilatan, entonces no sería la longitud que estamos midiendo, o con frío los cuerpos se contraen y ya sería una diferente longitud la que estuviéramos midiendo. O también a sesgos ambientales, como decía, el kilogramo patrón, pues es una masa y cuando le cae polvito, ese polvito ya está haciendo que pese más ese kilogramo patrón, que por eso pasó de ser una masa de 1 kilogramo a que sea representando por la constante de Planck. De todos modos, seguimos necesitando ese kilogramo patrón sacado o comparado con la constante de Planck. Un ejemplo es un termómetro que siempre mide más 2 grados centígrados. ES es una constante función conocida y la corrección mediante calibración o compensación matemática, que son los ejemplos que di. Ahora, el error aleatorio proviene de fluctuaciones impredecibles. Características: tiene una distribución estadística, o sea, generalmente una normal o distribución gaussiana, cambia entre mediciones repetidas y se reduce mediante promedios. Así como hace ratito mencionaba que lanzo un tiro al blanco y pues va a ser un error si no le doy al blanco, pues se hizo un experimento en el salón de clases en donde en la pared a una distancia estábamos lanzando con el piso, arrastrando una moneda en el piso y que llegara y que tocara la pared. Si tocaba exactamente la pared, pues no hay error, o sea, sí fue exacto. Entonces, cuando se lanzó a 50 centímetros de la pared, hubo 4 o 5 veces, del 1 al 5, que sí llegó a la pared. No es que las 5 primeras veces hayan sido exactas, sino que ya que se hicieron 50 mediciones, como se ve aquí, después se busca ordenar de las que tuvieron menos error a las que tuvieron más error. Entonces, las primeras 5 no tuvieron error, fueron ceros, y la que tuvo mayor error, que es la 50ª medición, es de 16.6 centímetros. Yo aventó la moneda, era de 1 peso, arrastrando hasta la pared y pues no llegó a la pared, llegó a 16.6 centímetros. Entonces, ¿por qué tienen una función de distribución estadística normal o distribución gaussiana? Porque tiene una campana de Gauss que sube y baja, sube y baja. Esta campana, para eso hay que normalizar estos valores. Normalizar estos valores necesita, como aquí dice, se reducir los errores mediante promedios. Sumo todos los errores, como está aquí la función, todos los XY, 0, 0, 0, hasta el 1, 3, 2, 3, 2, 9, y ya a la derecha aquí está 3, 1, 6, 1, hasta el error más grande que es 16.6,
Sumo los 50 errores y los divido entre el n, que n son 50 tiros, y el promedio me va a dar 3.93. En estadística es media, pero en Excel usen la función promedio, pero se conoce estadísticamente como la media, 3.93. Y con eso nosotros podemos, cada una de estas mediciones, restarle la media y elevarla al cuadrado. Y con ello ya tenemos un parámetro normalizado que al sacarle su función y, su parámetro y, me va a dar cómo va creciendo. Vean que 0 cuando es exacto, lo más preciso de y es menos 1.0367. Y eso que es 0 error, que es lo más alto de la campana, va a ir bajando, negativo más bajo, que es menos 0.95, menos 0.82, menos 0.50. Y cuando me voy acercando al promedio del error, que es 3.93, aquí vean, en 3.6 ya es y menos, en 3.6 es menos 0.08. En 3.8 ya es menos 0.03. Y luego la siguiente 4.7 ya pasó de 3.93, ya se vuelve positivo. Entonces, de que fue bajando de lo más probable, fue bajando, ya estoy casi en 0. Y cuando paso del promedio de 3.93, que ya estoy en un error de 4.7, ya me vuelvo positivo, 0.20. En 5.2 es 0.33 y entonces de que bajé, ahora empiezo a subir. Y de tal suerte que en el error más grande, que fue 16.6, ya llegué hasta 3.3. Entonces tengo una campana invertida. Campana invertida. Campana invertida. Obviamente para hacer la campana llegado hacia el positivo, pues trata de mayores tratamiento estadístico, que lo veremos en otro video. En cuanto a el error grosero, es cuando errores humanos o fallas evidentes se detectan, o cuando hay lecturas incorrectas, o cuando hay conexiones malamente realizadas. Obviamente una conexión muy frecuente que es malmente o realizada es cuando hay una polaridad, como de ejemplo, polaridad invertida en las conexiones. Ponen el positivo en el negativo y el negativo en el positivo. Otra es configuración errónea del equipo. Cuando tú estás, por ejemplo, midiendo microamper y pones en miliamper, obviamente sí te va a medir porque los miliamper son más grandes que microamper, pero la resolución va a ser menor. Entonces, de poder medir 400 microamper o 455 microamper, vas a medir 0.4 miliamper. Entonces, estás perdiéndote 0.4, son 400 miliamper, cuando realmente son 454 microamperes. Estás perdiendo 54 microamperes por ese error grosero de una configuración errónea del equipo, de no saber dónde poner tu multímetro, en qué valor de medición te da una mayor precisión en la medida. Se elimina mediante validación y análisis crítico de los datos. Por ejemplo, ahí es donde muchos dicen que la estadística es la ciencia que compensa cualquier error, ¿no? De tal suerte que si yo, por ejemplo, lancé las monedas de 50, como la diapositiva anterior, y tuve un error de 16, ese error de 16.6 es el único que está muy lejos de cualquiera de los otros. Puede ser que para mi criterio no considero ese dato y hago toda la estadística con 49 mediciones, y entonces me va a dar un error, un promedio más bajo que el que tuve, y me va a dar una desviación estándar, que lo vamos a ver más adelante, menor. Pero bueno, finalmente esas cosas depende de los criterios que se tomen del científico que haga este tratamiento estadístico, pero sí se pueden eliminar estos ciertos tipos de errores con criterio al estar analizando los datos. La siguiente es lo que es la comparación entre
exactitud y precisión. Si vamos a la Real Academia Española y decimos qué es exactitud, nos va a decir concerniente a exacto. Entonces nos vamos a ver qué es exacto. Exacto es rigurosamente cierto o correcto. Dicho de una palabra o de un texto que es literal, dicho de una persona que habla ajustándose a lo correcto o a lo verdadero, dicho de una persona que actúa con precisión y rigor. ¿Por qué es importante el dar las acepciones de la Real Academia Española? Es, pues, como les digo a mis estudiantes, a ver, si yo voy a verificar mi vehículo, necesito cumplir la norma de verificación, que lo van a checar esa norma, el verificentro, va a subir mi carro a un dinamómetro. Pero lo que yo puedo hacer es decirle, oye, pues hazme el brinco. Y a que todos se hagan unos santurrones, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que es decir, hagan el brinco. Y a pesar que yo eche mucho humo en mi carro, tengo el holograma de verificación. Entonces, pues eso está mal. Entonces, sí, que tiene que ver normalización, metrología y normalización, sí tiene que ver con la exactitud tanto de la persona y la precisión del instrumento de calibración, que ya me adelanté la diferencia entre exactitud y calibración. Entonces, la exactitud tiene que ver con una persona, y cómo se comporta esa persona y cuáles son los parámetros que esta persona está estableciendo. Dicho de una propiedad que puede ser medida. Y la exactitud también es dicho de una operación matemática y lo que es dicho en instrumento de medida. Entonces, los instrumentos de medida, lo exacto es lo que nosotros vamos a establecer como patrones de medición, el kilogramo patrón, el metro patrón. Entonces, ¿qué es la definición de precisión? La definición de precisión es cualidad de preciso, abstracción o separación mental que hace el entendimiento de dos cosas realmente identificadas en virtud de lo cual se concibe la una como distancia de la otra. Entonces aquí ya habla de dos cosas, una respecto de otra. Eso ya es de un instrumento. La precisión es dicho en el aparato de una máquina o de un instrumento construido con singular esmero para obtener los mejores resultados posibles. Entonces, la exactitud, ya como definición metrológica, es cercanía al valor verdadero. Esto es, el valor verdadero lo va a establecer completamente una persona. Y un instrumento de medición, su exactitud va a ser qué tanto se acerca a ese valor verdadero. La precisión es la repetibilidad entre mediciones. Entonces puede ser que en una medición el parámetro sea 10 centímetros, como lo vimos. Entonces cualquier aparato que mida 10 centímetros va a ser exacto. Pero si, obviamente siempre va a tener una incertidumbre, una medición con un instrumento de medición va a tener una incertidumbre. Entonces, ese 10, ¿cuánto es la incertidumbre de esa medición? Ahora, si siempre se está midiendo cercano al 10, que es 9.9, y lo repetimos 9.9 y lo repetimos, se vuelve a medir 9.9, bueno, su repetibilidad entre mediciones es muy alta, su precisión es muy alta, su incertidumbre es menor. Entonces, exactitud, ¿cuánta cercanía tiene al valor que nosotros consideramos verdadero? Precisión es cuánta repetibilidad tiene ese instrumento de medición, es decir, que su incertidumbre sea menor. Un sistema puede ser preciso, pero no exacto, si tiene un error sistemático, como el de paralelaje que dijimos, o como que está mal calibrado. Entonces, como conclusión de la diferencia entre exactitud y precisión, exactitud, propiedad del resultado de la medición,
describe la cercanía al valor verdadero. No depende del operador, depende del sesgo del sistema de medición. Entonces, la precisión, la conclusión es que es una propiedad del instrumento o del proceso de medición. La exactitud, la propiedad es del resultado, o sea, porque nosotros ya pusimos un valor que creemos que es el verdadero. Entonces, ese valor es el exacto. Y la exactitud es cuánto te acercas a lo exacto. La propiedad del resultado de medición, el valor que te dio, qué tanto se acercó a lo que nosotros consideramos como verdadero. La precisión no, es la propiedad del instrumento o del proceso de medición. La otra, la exactitud describe la cercanía al valor verdadero. La precisión describe la repetitividad. ¿Qué tan consistentes son las mediciones entre sí? Entonces, si siempre me da medir una variable que consideramos que su valor exacto es 10 y esto siempre me está midiendo 9.9, 9.9, pues tiene una buena precisión y se calcula esa precisión. Pero si a veces da 9.9, si a veces da 8, si a veces da 7, tiene una mala precisión. Es como el caso, otra vuelta, yo humano soy el instrumento de medición porque voy a lanzar la moneda. Y al estar lanzando la moneda, a veces sí pegó en la pared, quedó en 0, pero a veces quedó hasta 16.6. Mi precisión no es tan buena. Mi repetibilidad no es tan buena. Solamente 5 veces pegó en la pared, quedó pegadito a la pared. Y el último es, puede depender del instrumento, del método o incluso del operador. En este caso, pues fue el operador el que estaba lanzando la monedita. En cuanto a indicadores estadísticos del error, tenemos obviamente lo que es la media, que es sacar el promedio, otra vuelta de mis 50 mediciones, que ahora lo estoy haciendo para 100 centímetros. Para 100 centímetros, mi promedio de error fue mayor, ya es de 5.54. A 50 centímetros de haber lanzado la moneda, habían sido 3 puntos y fracción. Ahora, a 100 centímetros de lanzar la moneda, al estar más lejos, mi error como operador de lanzar la moneda es de 5.54. Esa es la media. Ahora, si quiero hacer la desviación estándar, a cada valor X le tengo que restar la desviación estándar de 5.54 y elevarlo al cuadrado. Entonces, estas 50 mediciones que las normalicé al restarles el promedio y elevarlo al cuadrado, las divido entre n-1, que n es 50, menos 1 pues serían 49, y esa división va a ser la varianza. La varianza va a ser la desviación estándar al cuadrado. Y aquí, al sumar todos estos valores de 30, 30, 30, 12, 8, ya del otro lado sigo teniendo 4, 1.33. Todas estas valores hasta la más grandota de cuando fue en 50, que es 2066, y dividirlos entre 49 me da 74.78, mejor conocido como la varianza o la desviación estándar al cuadrado. Al sacarle la raíz cuadrada, como está en la fórmula, ρ es la desviación estándar, que es 8.65. Otro resultado, que es el error relativo, es el error entre lo que es la varianza de la variable x. Y el error porcentual es este error relativo entre la varianza de la variable x por 100. Hay otro dato, pero ya es de incertidumbre, que lo vamos a ver más adelante, que es el error estándar de la medida, también conocido como la incertidumbre de la desviación estándar. Hablando entonces de incertidumbres, tenemos que la definición de incertidumbre pues, es acorde a la Real Academia, es la falta de certidumbre. Y recuerden que investigación electromovilidad y almacenamiento de energía, arrancamos con los 10 ítems de la electromovilidad y que ahora estamos también migrando no solamente a ver los 10 ítems de electromovilidad, sino que ya todo es ahora con inteligencia artificial y la inteligencia artificial viene del reconocimiento de parámetros, de patrones. Entonces, pues, ¿qué es un patrón? Pues es lo que usamos para medir. Medir es comparar algo con un patrón preestablecido. Y la inteligencia artificial es lo que utiliza los patrones no solamente de la parte matemática o de medición, sino de la parte conceptual que se está dando en las nubes, en los medios de comunicación, en las redes. Entonces,
estamos implementando el programa DIAN número 3. DIAN es digitalización con inteligencia artificial normalizada, para meter estos temas de normalización. Y el número 3, porque recuerden que México Energía que Mueve es la asociación civil del grupo de empresas 3D Pro, que es quien más apoya económicamente a los estudiantes y a este tipo de proyectos, y que incluso le pusimos diantres, porque diantres significa demonio, y vamos a participar con un vehículo demonio en el Chage Maratón en el 2027 de hidrógeno, y que es una de las siguientes dentro de esta temporada, algo que vamos a estar platicando, el Shell Maratón. Entonces, cuando hablamos de esta parte de reconocimiento de patrones con inteligencia artificial, es algo que también lo estoy implementando como empresa para que pueda hacer mi empresa más cosas con el mismo personal que tengo, automatizar muchas cosas con inteligencia artificial. Y es algo que le he dicho a varios de ustedes, me han visto en otros videos. Estoy iniciando un programa de YouTube que es RPPM, Reconocimiento de Patrones de la Política Mexicana, y donde tiene que ver mucho esto también con lo que pasa como individuos, como mexicanos. Y de ahí que ponga esta imagen en donde dice Macario Schettino, que he mencionado mucho de él aquí y en otros videos, el ser humano no está acostumbrado a vivir incertidumbre, no nació para vivir con incertidumbre. Y obviamente hay que conocer bien nuestra historia, como dicen, para buscar no repetirla, y como lo dice Zunzunegui. Todas esas situaciones de historia, de finanzas, de lo que interviene en la política mexicana, es lo que estaremos viendo en la otra parte, y que se une con esta parte que estamos viendo aquí de inteligencia artificial normalizada. Y para hablar de normalización estamos hablando de metrología y normalización en estos primeros videos de IEAE. Entonces, la definición de incertidumbre es que la incertidumbre es un parámetro asociado a los resultados de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podría atribuirse razonablemente al mesurado. Entonces, como lo vimos, 50 mediciones me dan una campana de Gauss. Aquí, para medir una masa que esperaríamos que fuera de 350 gramos, entre más se acerca a 350 gramos, hay menos error, y entonces es lo que más probablemente vamos a encontrar que va a medir, porque se acerca más a 350 gramos, porque es el valor que nosotros consideramos que es el verdadero. Entre más se aleje hacia la derecha o a la izquierda, me va a formar la campana de gas acorde a las mediciones al mesurado que estamos obteniendo. Lo que vemos esta raya punteada desde el centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda es la desviación estándar, y 2 veces la desviación estándar es donde existe casi la totalidad de la probabilidad, muchas veces es el 95% de lo probable que la medición que hagamos caiga dentro de esta área de 2 veces la incertidumbre de la campana de Gauss. Importante, la incertidumbre no es un error. El error tiene su propia incertidumbre. La incertidumbre es un intervalo de posibilidades de dónde está el valor verdadero. Entonces, como vemos aquí, 2 veces la desviación estándar, esta área, por toda esta área, es el intervalo de posibilidad de dónde está el valor verdadero, que obviamente el que nosotros consideramos el valor verdadero para este dibujo es 350 gramos. Y finalmente, la incertidumbre es la mitad de la mínima escala del instrumento de medición. Un resultado típico, X es igual a 50 más menos 0.3 milímetros. Entonces, la incertidumbre siempre se expresa más hacia la derecha, menos hacia la izquierda, lo que se puede estar desplazando. Las fuentes de incertidumbre son resolución del instrumento. Entonces, como vemos en la imagen, la resolución de instrumento, aquí tenemos 50 gramos y cada rayita vale 1 gramo. Entonces, como cada rayita vale 1 gramo, entonces la mitad de la mínima escala es 0.5 gramos. Entonces va a ser, aquí se está midiendo, como ven, 51, 52, 53, 54, 55, 56 gramos. Aquí el dial está apuntando a 56, casi, porque no pega bien en los 56 gramos. Entonces sería 56 gramos más menos 0.5 gramos, y ahí es la gran posibilidad que esté el valor exacto, verdadero de esta masa que tenemos con signo de interrogación.
Y obviamente recuerden, si yo voy a medir en algo digital, debo de poner una escala donde yo tenga más dígitos después del punto decimal que yo pueda medir. Para que la mínima escala sea mucho más pequeña, mi incertidumbre sea más pequeña. La otra fuente de incertidumbre es la repetibilidad. En ese caso es porque con un mismo instrumento podemos medir aquí varias veces la misma masa y obviamente si es el mismo instrumento, si es la misma cosa que estamos midiendo y es la misma persona que lo está midiendo, se supone que siempre va a medir lo mismo. No, se trata de que o vas a medir la misma masa con un mismo tipo de instrumento, pero el instrumento son diferentes, es decir, es un instrumento vernier digital, pero son 5 instrumentos vernier digital diferentes. Entonces, cada uno va a tener su propia medición de esta masa. O vas a usar el mismo instrumento vernier digital, un solo instrumento vernier digital, pero 5 masas que se supondrían que deberían de ser iguales y obviamente te van a dar pequeñas diferencias, ¿vale? Cualquiera de estos dos. El caso de cambiar a la persona de medición, eso ya es otro tipo de fuente de incertidumbre. Aquí es la repetibilidad. Repetibilidad porque la estás repitiendo con un mismo tipo de medidor o porque estás midiendo al mismo tipo de cosa. En este caso es una masa, un cilindro, perdón. Entonces aquí tenemos 5 mediciones del diámetro y tenemos que es 25.43, 25.45, 25.40, 25.44, 25.42. De esos otra vuelta sacamos el promedio que es 25.43 y sacamos la desviación estándar que es 0.020 milímetros. Entonces la medición es 25.43 milímetros que es el promedio más menos la desviación estándar que es 0.020 milímetros. Ahora bien, otra fuente de incertidumbre es las condiciones ambientales. Como lo mencionaba, si yo digo condiciones normales, para unos las condiciones normales son a 20 grados centígrados, para otros son 18 grados centígrados. Todavía hay unos que utilizan una u otra, solamente especifiquen la condición normal a la cual fue medida a la cual se hizo su medición, a qué condición normal de temperatura se hizo su medición. Entonces, a 18 grados centígrados, que aquí es la condición normal, nos dice que es 25.40 el diámetro de este cilindro. Pero cuando nosotros lo medimos a 35 grados centígrados, obviamente esto se va a calentar y se va a dilatar, entonces va a ser 25.45 grados, 25.45 milímetros, 0.05 milímetros más que a condiciones normales. Y si lo mido a 5 grados centígrados, se contrae el diámetro del cilindro y obviamente voy a medir una diámetro menor, 25.35 milímetros, 5 milímetros menor. Entonces el resultado es 25.40, que es a condiciones normales, más menos 0.05 milímetros, porque es lo que se contrae y se expande. Esto es por condiciones ambientales. En cuanto por el método de medición, la incertidumbre puede ser medir el mismo diámetro de este cilindro con un calibrador vernier digital, me va a dar 25.40 con la incertidumbre más o menos de 0.03 milímetros. Pero con una regla, las reglas en este caso va a ser 25.4 milímetros y va a ser más o menos 0.0 milímetros. Aquí están tomando como incertidumbre no la mitad de la mínima escala, sino la mínima escala, 0.1 milímetros, porque según esto está graduado en 0.1 milímetros. Lo repito, lo más usado es la mitad de la mínima escala. Y obviamente, pues quien tiene más incertidumbre va a ser la regla porque es un instrumento que tiene menos precisión. La siguiente es, por eso la precisión, como les dije, tiene que ver más con la incertidumbre. Y la exactitud más que tanto te acercas al valor que consideramos verdadero. La siguiente tiene que ver con la calibración. Entonces, si yo tengo aquí que me dieron para un calibrador vernier un certificado en donde está calibrado
con una incertidumbre de más menos 0.005 y cuando la estoy usando veo que mi incertidumbre es de más menos 0.006 milímetros, entonces tengo que hacer una propagación de la incertidumbre, que es que la propagación de la incertidumbre es igual a la suma de los cuadrados de las incertidumbres que se están propagando. La que me está dando en el tema de ¿cómo se llama esta? La calibración contra la que me está dando el tema de la medición. Y obviamente si le saco la raíz cuadrada, pues ya tengo la incertidumbre. Entonces, la raíz cuadrada es 0.0078, que usamos para los mismos dígitos de las otras dos incertidumbres, lo redondeamos a 0.008. Y la otra fuente de incertidumbre es la influencia del operador. Aquí sí es lo que les decía anteriormente. Es el mismo calibrador, es el calibrador vernier digital, es la misma cilindro masa de cierto diámetro que queremos medir, pero como son tres personas diferentes, las tres van a medir de manera diferente y van a tener su propia incertidumbre. En cuanto a tipos de evaluación de incertidumbre, hay tres. La tipo A, que es estadística, que es como lo habíamos visto hace ratito en la imagen, es el error estándar de la medida, que hace ratito lo habíamos calculado, 1.22, que es la desviación estándar, que hace ratito había sido 8.85, entre la raíz de n, que aquí eran 50 en esta medición. Eso me da el error estándar de la media, SE, y mejor conocido como incertidumbre tipo A, y se obtiene mediante análisis estadístico. En cuanto a las otras formas de evaluaciones de incertidumbre, son basadas en información externa, certificados de calibración, especificaciones de fabricante, experiencias previas, y un ejemplo es la incertidumbre por resolución. Esta incertidumbre cuadrada, cuando es la resolución entre la raíz de 12. Lo otro es cuando existen varias fuentes. Como dije, el cuadrado de la propagación de la incertidumbre es la suma de las incertidumbres que se están propagando, como lo hicimos el ejemplo anterior. Y finalmente, la propagación de la incertidumbre, si una magnitud depende de otra, y igual a f de x1, x2, x3, entonces va a ser la raíz cuadrada de la diferencial de esa función respecto a la variable 1 de su incertidumbre 1 al cuadrado más la diferencia de esa función de la variable 2 respecto a la incertidumbre 2 al cuadrado y así sucesivamente. Haremos un video después de este tipo de propagación de incertidumbre y estos métodos son para medición de flujo, para termodinámica y metrología dimensional. La última es para expresar confianza, usualmente 95. Bueno, y nos vemos. El sumidito fue de la alarma de simulacro de sismo. Pues se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Agradezco el que me haya recordado el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y el Cluster de Energía de Chihuahua, que también debo poner sus logos en estas presentaciones porque estamos trabajando en conjunto. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.